Nuestro invitado de hoy es Juanchi Baleirón, guitarrista, cantante, compositor, frontman de la banda Los Pericos, es decir, emblema del reggae regional, y además productor musical con un arco muy amplio que va de 2 minutos a Feli Colina, por mencionar apenas dos casos, ya vamos a hablar de otros. Juanchi, Los Pericos arrancó en el 86, o sea que van acercándose a los 40 años con un documental del que también vamos a hablar. ¿Todo empezó como una broma? No sé si broma, pero empezó como un grupo de amigos meramente por diversión. Yo siempre cuento, no lo contaba al principio, pero lo cuento ahora, que en ese momento, cuando comenzábamos, yo en paralelo tenía otras bandas donde hacíamos una música muy diferente a Pericos y más que ver con lo que pasaba en la música en ese momento, en el mundo y en Argentina. Influenciados por el New Romantic, no sé, Duran Duran, un poquito quizá de The Police, un poquito de U2, acá influenciados por Soda. Y Pericos es una banda que hacía un género que no era conocido acá, si bien Sumo hacía un reggae bastante, digamos, parecido al reggae que escuchábamos, y después los Abuelos de la Nada hacían un reggae más pop, pero no había una banda que hiciese todo, o sea, 100% reggae. Entonces, era un género que ni se sabía pronunciar para empezar. O sea, imagínate que no había, obviamente, la información que hay hoy. Entonces se hacía reggae, 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 digi. No se sabía pronunciar ni siquiera. Y teníamos un libro de un amigo que era la historia del reggae, que era nuestra Biblia. Entonces empezamos a hacerlo por diversión. No era un reggae purista, era un reggae para, nada, para fiestas. Nos queríamos divertir. No proyectábamos mucho lo que pasaba, lo que Y pudiese no pasar. era tu plan A, digamos, no No para era el plan nada. A, no era el plan A, sí, de quienes estaban más al frente, Ale y Marto, que estaban como más sobre el proyecto, que eran como el motor. Y sus amigos, que éramos el resto, nos juntábamos a divertirnos. Y quizás no, sin justamente no ponerle presión o proyectarlo, salían cosas que eran como muy frescas y que quizá en otro momento en otras bandas no hubiesen funcionado o no los hubiésemos permitido que sucedan, como El Retón de la Banana, una canción que fue jugando, salió jugando. Y después le dimos forma. Y después salieron más canciones alrededor de esa. Pero ya había también otras previas, como Jamaica Reggae, Nada que Perder, etc. Y un día me acuerdo que el papá del Topo, que siempre estaba cerca nuestro, y nos juntó en la casa y dijo, che, ustedes están haciendo una música que está buena. No se dan cuenta porque son pendejos, están cualquiera, y por ahí tienen otros proyectos, pero lo que están haciendo en esta banda está bueno. ¿Qué edad tenías? Y yo tendría 20, por ahí. Yo estaba estudiando psicología. Había estudiado Derecho, un año y pico, no me gustó. Cuando vi Filosofía de Derecho me gustó y me fui a estudiar Psicología. Y después, bueno, arrancó Pericos y dejé todo. Pero bueno, en ese momento, como te digo, la banda era como una cosa sin pensar mucho lo que terminó siendo. Entonces, nos propuso grabar un demo. Dijo, che, junten plata, piden plata a sus padres, ahí, junten unos manguitos y van a grabar un demo de 2 canciones. Bueno, dale, fuimos, grabamos Jamaica Reggae y El Retón de la Banana. Lo llevamos a la radio y sin esperar mucho explotó. Y así fue como, de un día para el otro estábamos tocando en lugares con gente, con público que era gente que uno no conoce, porque generalmente uno cuando arranca ves a todos y, lo conozco, los amigos de esto, amigos de esta. Acá en un momento hay gente que decís, ¿estos quiénes son? En el arranque, ¿qué circuito era? Era un circuito muy lindo y rico que había en esa época, en la segunda mitad de los 80, que había barcitos, intermedios, o lugares para conciertos de una capacidad, ponele 500 personas, 300 personas, había varios. O había otros más pequeños, de 100, 120, que eran emblemáticos en su momento. No sé, el Stud Free Pub, la Esquina del Sol, Prix d'Ami, eran esos lugares donde tocaban en ese momento, antes que se conviertan en gigantes, bandas como Los Redondos, Los Fabulosos. O sea, era un circuito pequeño, pero que muy fluido, muy activo, muy dinámico. Y después lo consagratorio era un Obras, que era como hacer hoy un Vélez. No sé si un Vélez, bueno, sí, era algo sumamente grande hacer un Obras. A diferencia de lo que es hoy, ¿no? Que hoy hay una cantidad enorme de gente que va a los conciertos. Entonces, nada, de un día para el otro pasa que va más gente a los conciertos,
y aparece una compañía discográfica y nos ofrece un contrato. Y yo explico a las nuevas generaciones que antes los discos se grababan solamente con un contrato discográfico porque el presupuesto era muy caro, se hacían en estudios grandes, profesionales, pero grandes. No como ahora que uno puede montar un home studio ultra profesional, pero home, sin costos, sin gastos. En ese momento sí, encarar un disco era un proyecto muy, muy importante. ¿Y ustedes ya tenían un repertorio para ese disco? ¿Ya tenían lo que material teníamos para eran ese disco? esas canciones. Nos pasó algo muy gracioso que en el primer disco se mandó a imprimir primero la tapa y después se terminó la música. Por una cuestión protocolar o de, no sé, o burocrática o porque era más práctico. Entonces pusimos los nombres de las canciones. Aquí que la canción que se llama La Nueva Frontera era una canción en español que la grabamos al último momento, pero no quedó bien. Pues ya estaba hecha la tapa. Y no éramos YouTube que podemos decir, no, hagan la tapa de vuelta. No, hagamos con lo que hay. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos un remix del tema de La Chala y lo metimos con el nombre de esa canción, por ejemplo. Cosas que pasaban en un primer disco. Grabado todo en 150 horas en vivo, todos juntos. Muy poca regrabación, muy poco overdub. Y salió así. Salió un disco, si bien tiene esas imperfecciones, tiene una frescura y una cosa única, un sonido único que se plasmó por suerte, que lo hicimos en poco tiempo, lo produjo Javier Calamaro, que hizo como coordinador de viajes de egresados, porque éramos una manga de descontrolados, y salió un disco que fue exitoso, un disco muy personal, un disco fundacional, fue el primer disco de una banda de reggae que hizo reggae a su manera, queriendo ser reggae jamaiquino, nos salió eso, que además de ser algo diferente, terminó siendo muy exitoso. Y el comienzo de una carrera. Así que esos comienzos son mágicos. Y a medida que pasa el tiempo los recuerdo, le agrego más magia en mi recuerdo. Claro, va creciendo el mito, ¿no? Sí, También. o sea, ¿viste? Como todo, las cosas feas se transforman en divertidas y las que están buenas se ponen buenísimas. Y las que no están tan buenas las olvidas. Eso les dio de pronto, o sea, una notoriedad masiva, absoluta y transversal también, ¿no? Para públicos muy diversos. Sí, Y generacionalmente, digo, incluso. Yo también, hay cosas que tengo que aclarar a veces cuando cuento la historia de Pericos de hace 37 años, 35 años. ¿Cómo era la escena de la música? ¿Cómo se insertaba una banda nueva en el mainstream? Éramos una banda, primero una banda numerosa, que era raro que hubiera una banda que venía del palo del rock, digamos, o del reggae. No así de otros géneros donde sí son numerosos, pero acá éramos muchos. Un género diferente, raro, diferente y difícil de pronunciar. En un inglés extraño también. Entonces aparecimos y fuimos fenómeno. Estábamos en todos lados. O sea, levantabas una piedra y estábamos ahí. Y entonces aparecimos y yo... O sea, la televisión era muy importante. Eso también lo cuenta la nueva generación. Era todo. Y ciertos canales y ciertos programas solamente pasaban mega éxitos. El programa de Susana Jiménez, por ejemplo, era un programa ultra, súper de rating, y si llegabas ahí es porque estabas ultra consagrado. Entonces, no sé, fuimos a tocar ahí, fue como, ¡wow! Al día siguiente estabas en todos lados. Tapa de revistas del corazón, no sé, revista Gente, estábamos ahí. O después aparecer en una película, la película con el Gordo Porcel. Una película donde aparecemos caprichosamente en un campamento. Una cosa muy, muy bizarra. Película destinada al olvido, pero que esas cosas que suceden, ¿viste? Que máquina del tiempo, tocas un poquitito la cosa, se cambia y Cambió se todo. transformó en una película bizarra, de culto, que todo el mundo la ve cuando la van a envolver o donde fue. Entonces es muy divertido, que siempre cuento lo mismo, de que cuando la están dando, che, te estoy viendo en un campamento con el Gordo Porcel. Así, bueno, hace 35 años. Pero bueno, nada, una película que también. Entonces son esas señales que te daban la pauta de que estábamos haciendo la banda del momento. Irrumpiste en todos lados, en transversal, como decís vos. Estábamos en donde fuere y nada, nos divertimos mucho. Por suerte, entre locura y cierto balance de salud mental, las cosas salieron bastante bien. Y estamos acá enteritos 36 años después. Pero en ese momento, a vos personalmente, ¿cómo te pegó todo ese fenómeno tan repentino? Por un lado lo disfrutábamos, por otro lado nos cancheríamos, éramos cancheritos, pendejos. Y por otro lado también éramos conscientes de que teníamos que cuidarlo, ¿no?
Nos pasó algo muy fuerte que a los 2 años nos convertimos en Calabaza de vuelta. Éramos Carroza con todo, esto es para siempre, y de repente, se acabó la moda o Claro. ese momento que tuvimos de ultra exposición. Sí, como la naturaleza efímera también de ese Lógico. tipo de fenómenos, de hits. Lo puedes prever, pero hasta que no te pasa, no te da escalofríos en la espalda. Entonces, nada, tuvimos un periodo ahí de búsqueda, de buscar cómo reinventarnos, hasta que encontramos una vuelta de reformular el reggae nuestro, influenciados con lo que pasaba en Jamaica. En Jamaica estaba muy fuerte a fines de los 80 y principios de los 90 el dancehall, que es un género musical abuelo o papá del reggaetón, que también tiene su versión en Panamá, donde tuvo su versión en español, que nos influenció mucho. Acá se escuchó mucho el general, una libra de cadera, no de cadera, eso bueno. Pero otros artistas como Nando Boom y demás hacían algo que era adaptar esa nueva ola jamaiquina, electrónica, callejera, urbana, no tanto reggae de porro y amor y paz, era más crudo, con un mensaje más de calle, no tan hippie, más bien. Entonces, un poco eso nos quemó la cabeza, dijimos, uy, y absorbimos de eso, lo llevamos al sonido de Pericos, reinventamos un poco nuestro sonido y ahí grabamos el disco Big Yuyo, que fue que nos reposicionó fuerte, sumado a que ese año 93, el disco se grabó en el 92, sale en el 93, que la compañía se da cuenta que, grabamos un disco, pero están fuera de contrato, chicos. Estamos fuera de contrato. ¿Era el cuarto disco ya? Ese cuarto disco, Claro. sí. Estamos fuera de contrato. Bueno, firmamos contrato, así nomás. Y después se convirtió en un megadisco. Si hubiésemos firmado después del éxito, hubiese sido otras las condiciones. Pero bueno, cosas que pasan. Pero también en ese lanzamiento de Big Yuyo abrochamos el viaje a Jamaica, que nos daba chapa. Como una chapa, claro. Fue como consagratorio en el Chico de sentido de... Bucarda, hola, claro. ¿qué tal? Vengo de Jamaica. ¿Vos bien? Yo un poco así. Y eso también tenía que ver con cierta resistencia de la crítica, sí, cierta, ¿no? Sí. En Porque época, no hubo una aceptación inmediata, ¿no? los periodistas especializados nos pegaban porque éramos los chetitos que hacíamos de Belgrano, que hacíamos un reggae blanco a nuestra manera y que esas cosas, ¿viste? Bueno, después, en el momento te da bronca, pero después se te pasa. Pero ya después cuando viene Big Yuyo, vos ya estás más maduro, el disco está mucho mejor, el disco muestra una evolución, un cambio, y al mismo tiempo una reconexión con lo popular, con el público. Y además una proyección internacional, notable, fuerte, que se hizo hasta el día de hoy. Entonces eso, sumado a Jamaica, y un disco súper potente como Big Yuyo, nos pusieron ahí bloom de vuelta. Cosa difícil de revertir después de un éxito como el primer disco. Difícil de lograr, claro. Sí, o sea, que era requiere un mucho... one hit wonder casi, te quedabas ahí y bueno, ponerte un parripollo. No sé. Era un poco... Entonces, nada. Requiere mucha determinación también eso, ¿no? Determinación, inspiración, las canciones salieron bien, estábamos conectados, estábamos con una energía puesta ahí. Las cosas se alinearon todas de una forma que sacamos un discazo como Big Yuyo, que es un amor de disco y encima, como te digo, fue un éxito de vuelta en Argentina, pero además hicimos plum hacia afuera. Ahí fuimos a Chile, bueno, ya veníamos con Uruguay y con Paraguay, pero Chile ahí fue muy fuerte y inmediatamente después Venezuela y después todo el cono, todo el cono sur, donde recorrimos durante los 90, todo, de punta a punta, de Canadá hasta Ushuaia. Me decías, estaba esa resistencia de la crítica y en el ámbito, en el circuito del rock, ¿cómo era la recepción a Pericos por parte de las bandas, digo, contemporáneas? Y por parte de los públicos de las bandas contemporáneas. En apariencia era polite, todo, ¿viste? También la generación anterior o intermedia era como muy separado lo que fuese el rock, hard rock duro y del rock no más blando. Me recuerdo un concierto en Obras donde estaba tocando Virus y los Dulce 16, una banda de rock and roll, y a los Virus lo puteaban, ¿viste? Son Virus, boludo. ¿Qué tenés que...? Era muy termo esa época el rock y el público. Y después, bueno... ¿El público pero también estaba de alguna manera alimentado por las bandas a veces? No creo, no. Por ahí una boqueada, uno que boqueó, pero no públicamente ni con intenciones de dividir o hacer enojar a los otros. Me parece que fue
Nada, era otra época y por ahí, no sé, en apariencia nosotros, una vez que nos reinventamos con Big Yuyo, ganamos mucho más respeto entre los colegas, de los periodistas, de todo. Entonces es como que, como todo, creo que después de un boom, vos querés ver qué tanto tiene ese artista para pelar. ¿Fue un boom solamente o tiene algo más? ¿O tiene ingenio, hambre, ganas, capacidad de reinvención y al mismo tiempo de reconectar con lo popular, que es lo más difícil, ¿no? Reinventarte y no perder conexión con lo popular, porque te puedes reinventar y hacer una cosa re loca y irte a un rincón oscuro y bueno, sí, me reinventé, pero ¿a qué precio? O si sos un artista popular, vendedor, te reinventás y te gusta también volver a mantener esa conexión con lo popular, con lo comercial en el buen sentido, digamos, de llegar a muchos lados. Entonces es difícil. Y se logra o no se logra, pero lo constante en ambas es el trabajo, o sea, estar encima, moverse, hacerte visible, audible, conectado bueno, y tu talento, tu capacidad te hará perdurar o reinventarte y mostrar que sos un artista más allá de un gran momento de tu carrera artística o del género, como lo que pasa hoy con la música urbana, que hay un auge muy fuerte. A veces decir que es una moda suena a que uno lo está bajando de categoría, no, pero sí, lo he vivido con muchos otros géneros. Hay momentos que es como una moda o como una cuestión de que está en auge y que es el género del momento. Entonces uno aplaude y sobre todo celebra de estos pibes que son increíbles, que tienen talento, una energía y son frescos y van para adelante y son recompañeros y se empujan y todo. Y uno flashea y dice, wow, qué loco esto como apareció en apariencia de golpe, porque tiene una historia y de repente, plum, ¿viste? Están in bloom. Y ahí también me pasa lo mismo, digo, me gustan algunos. ¿Quiénes te gustan? ¿Qué te interesa de todo ese fenómeno? A mí creo que, bueno, a mí que más me gusta es el más raro de los populares. Pero, por ejemplo, a mí el Duki me encanta porque conecta mucho, pero no es el que más yo escuche, por ejemplo. Trueno me parece genial, es funkero, es bailable, es canchero, es de barrio, saca pecho, acá estoy, tiene orgullo, me gusta, es canchero. Y a mí que me gusta es Dillom, el más oscuro. Y además, me parece que es el que a quien le apuesto a futuro. Si bien hoy escucho un par de temas y me gustan, yo como músico y como músico con carrera ya, ¿no? Y habiendo visto muchas cosas. Y como productor también te lo claro, pregunto. Como productor digo, este pibe le pongo fichas. O sea, digo, no soy fan hoy, pero sé que lo veo, escucho dónde se para, desde dónde canta, qué hace, digo, y lo proyecto. Digo, este pibe, ahora de repente, pum, cerró el ciclo de su etapa post-mortem y ahora está haciendo otra cosa y bueno, dije, chao, genial. Este pibe ya entendió todo. Es el cambio constante y es a quien yo le pongo ficha. Woz también me encanta porque es bien rockero. También es equivalente a lo que era Calle 13 hace unos años, cuanto al mensaje. Pero a mí me pasa a veces que con algunos artistas cuando, no sé si soy yo o mi generación, que cuando me dicen tantas cosas que son verdades y las aplaudo, pero todas juntas en una canción, como que me inundaste, ya está. Sí, boludo, me quiero matar, es verdad, el mundo es una mierda. Pero también dame un poquito de alegría, o sea, pero es mi apreciación personal sobre cosas que escucho de algunos artistas urbanos. Sí, pero un poco por lo explícito, quizás no por el espíritu. Tan explícito, claro, vos conectás también con el punk rock y ahí está toda esa oscuridad, pero lo explícito quizás es lo que cambia, ¿no? Es verdad que lo explícito y por ahí un poquito de lugar a mí me gusta cuando a veces Calamaro manda una frase y de repente tira algo que decís, ¿qué carajo quiso decir acá? ¿A dónde fue? ¿Por qué dobló acá? Eso me gusta.
Entonces no me gusta todo tan servido, o tampoco me gusta todo tan enmascarado de metáforas y de recursos estilísticos que te mareen. Soy un hincha pelota, se hace. Pero me gustan cuando está ese balance, ¿no? Lindo, de un cuentito, una vueltita de rosca, un par de puntitos que no entendés y otras cositas. Bueno, es mi estilo. Entonces, más allá de lo que me gusta a mí, eso es lo que yo creo hoy del estilo de esta nueva tendencia que va a quedar para siempre en nuestra música, que es la música urbana argentina. Insisto que celebro, aplaudo, porque lo conozco desde mucho antes que explote por mi hijo, que siempre escuchó. Entonces vi todo el crecimiento y entiendo. Pero, o sea, aparte de lo que está en el aire, te llegaba otra información más subterránea, digamos. Sí, mi hijo me mostraba cosas mucho más mugres, que me encantan también. Pero cosas más mugres que son más mugres de under. A mí me interesan esos artistas que tienen ese balance de algo muy interesante, muy diferente, y al mismo tiempo llegan a mucha gente. Es lo que, en realidad lo que a todos nos gusta. No nos gusta un cantante prolijito, perfectito, que canta divino, que dice lo que viene, me aburro. Me gusta algo que tenga esas dos cosas, una braxa, ¿no? Mitad diablo, mitad Dios. Cualquiera, dije. ¿Tu hijo hace música? Mi hijo arrancó de chiquito y hace como 4 años, 5, grabó unos temas. Le hice la base yo, me los produjo él prácticamente porque me cagaba pedo. Me decía, no, así no, esto. Bueno, dale, hacelo vos. Lo grabé, subió y después lo borró. Nada. Y ahora empezó, hace un tiempito agarró la guitarra y empezó a tocar y a escuchar rock nacional. Lo bueno es que ahora su trinchera rebelde es escuchar lo que no escuchan sus amigos por ahí. No escucha urbano y escucha rock. Entonces él tiene su trinchera que es el rock. Gracias a Dios. Entonces está descubriendo artistas geniales de nuestro rock nacional. A mí me conmovió, me emocionó mucho porque empezó a buscar un playlist de cosas que yo produje. Y entonces me dice, ¿vos pusiste esto? Pero lo descubrió solo, yo no le dije nada. Entonces me flashea mucho eso, que él descubra lo que yo hice como productor. Hay en Spotify igual una lista muy interesante. Esa. Bueno, Esa. Es muy interesante y muy impactante también. Empezás a recorrer y decís, bueno. Todo. Sí, bueno. Entonces entró de a todo flashear. y aparte hay... Sí, entonces, nada, empezó y bueno, le entró a Estelares bastante. Entonces está tocando la guitarra, pero como juglar, como para divertirse, así no para hacer una banda y eso, me parece como que lo usa como entretenimiento y lo hace sentir bien tocar la guitarra, ¿no? Y eso te emociona, aparte que se haya acercado solo a... Sí, porque también creció, y, pegó un cambio en los 15 años, estamos muy cerca en muchas cosas. Él creció personalmente, digamos, ¿no? Y además, ligado a eso, el soundtrack de ese crecimiento es esta música que empezó a descubrirla por mi playlist, pero también lo descubre él, se va buscando cosas y va formando su propio gusto. Y yo de chiquito también, antes que él tuviese su primera trinchera de música urbana, donde se atrincheró y empezó a hacer sus cosas y a escuchar su música y no la de su papá, mientras yo controlaba la música en el auto o en la casa, le hice una formación musical clásica de rock. Entonces escuchó todo, o nos sentamos a ver videos y le mostraba, mira, estos son los Who, pasa que la rompe la guitarra, mira, esta es Led Zeppelin, mira Black Sabbath, entonces inventaron el heavy metal, mira Bob Marley, mira los Beach Boys, mira los Beatles, pam, pam, pam. Ahora mira, en los 70 pasa algo muy loco. Por un lado la música negra empieza a caer simpático a los blancos y aparece la música disco y la música bailable y explota. Y al mismo tiempo aparece una contracultura en el rock del hacerlo vos mismo y ya, que es el punk rock. Entonces le hago un poquito la historia de por qué llegamos a donde estamos hoy. Y después aparece la música electrónica en los 80s y después esto y después, bueno, nada. Entonces como que le armé un poco la historia para que lo tenga ahí y bueno, y hoy por hoy lo está empezando a redescubrir ya por su propia inquietud. ¿Y cuál fue tu propia formación musical como oyente? Digo, me refiero a la más remota, ¿no? De la que tengas memoria. ¿Por dónde arrancaste? Me tocó una época dorada, la verdad. O sea, la época que yo crecía y tenía la edad de mi hijo,
salían discos que hoy son discos imbatibles, no sé. Primero me formé en mi casa con mi papá, ponían discos, no sé, Ray Conniff, o mi papá ponía Chamamé o D'Arienzo, después había, o sea, Mariana Walsh, obviamente, Beatles, y ya ahí arrancamos bien, ya tenemos ahí un panorama bastante lindo. Después mis hermanos empezaron a traer discos de rock, Hermanos mayores. hermanos mayores, y apareció una guitarra criolla en casa, entonces bueno, ahí empezaron ellos, la dejaron, y después agarré yo. Em, a mí me tocó, cuando yo empecé a escuchar rock and roll, mi banda que de adolescente fue Kiss. Entonces yo agarré la mejor época de Kiss en cuanto a, estaba con Dynasty, toda esa época increíble. Después digo, no sé, me gusta AC/DC. Y justo en esa época AC/DC saca Highway to Hell y Back in Black. Son dos tremendos discos. Me gusta Queen, y Queen saca The Game, puta madre. O sea, todos discos que, lo nuevo eran discos que hoy son increíbles. O sea, ultra clásicos. Entonces me tocó una época genial donde yo descubrí el rock, yo me enamoraba del rock y el rock me estaba dando lo mejor. ¿Y el acceso cómo era? ¿Sencillo para vos? Tenía revistas, información de amigos, conocidos de mis hermanos y la disquería, ¿no? Y probar, y, o sea, agarrar revistas y leer críticas y armar un poco la historia y decir, bueno, me voy a comprar el disco de este. Y te jugabas y lo escuchabas y si estaba bueno, estaba bueno, estaba bueno. Por suerte, como te digo, me tocó una época dorada, las novedades eran discos tremendos. Y a partir de esa época yo viví en el sur, en Comodoro Rivadavia. Mi papá era militar, estamos en un barrio alejado. ¿Vos naciste acá y viviste Yo de chico nací en Santa Fe porque mi papá estaba destinado en Santa Ah. Fe. Después de Santa Fe hicimos un par de movidas más, hicimos base ya después en Buenos Aires. Pero entre medio a mi papá lo mandan al sur. Y ahí estábamos en un barrio alejado del centro. Y nada, mi diversión era escuchar discos. Y después para Navidad una guitarra eléctrica y empecé a tocar. Yo estaba todo el día tocando la guitarra. Entonces estaba con los discos ahí al lado y sacándolo como podía. Después llegué a Buenos Aires y tuve profesores de música y de guitarra y piano, pero de profesores de rock and roll, para aprender a tocar rock and roll, que no había nada académico de rock and roll. Claro, claro. ¿Y Es que- guitarra eléctrica regalo de tu padre? Fue regalo de Navidad, sí. Regalo de Navidad. Ah, sí, una eléctrica nacional, una guitarra Fime. Y nada, culo inquieto, moverse, preguntar, ir, zapar con amigos, aprender ¿cómo hiciste eso? Pum, pum. Y después profesores en Buenos Aires de guitarra y nada, y después actitud, mandarse. Pero también un interés muy centrado en la técnica, ¿no? En el caso tuyo, en la guitarra. O sea, A mí me gustaba mucho el heavy metal, hard rock, y me gustaba mucho Van Halen y nada, y toqué mucho heavy metal al principio. Entonces, mis primeras bandas eran de rock, después hicimos bandas de hard rock, y yo venía por ese lado mucho tiempo, o sea, más por el hard rock que por el reggae, obviamente. convencido de que ese iba a ser el camino. Donde yo me sentía cómodo tocando, no sé si el camino o la proyección. Me estaba cómodo tocando hard rock. También el hard rock estaba en un momento tremendo. Y el heavy metal también estaban haciendo. Y discos de heavy metal eran tremendos de esa época. Los lanzamientos de en esos 4 o 5 años que yo estaba mucho escuchando heavy metal, eran grandes discos. ¿Y acá la escena cómo era? Acá, en Buenos Aires, lo que había de hard rock, había bandas de hard rock, pero aparece B8 como una banda que irrumpe, como que encarna la nueva camada de heavy metal. Usa la palabra heavy metal, se visten como metaleros, hacen una aparición muy fuerte en el 82 en el Barrock, en un festival que era fue en la época, todavía en la época de los militares, pero fue un festival súper abierto, tocaba todo el mundo, tocaba Piero, tocaba B8, pero B8 sale con una actitud como, viste, como media desafiante, diciendo basta de lo establecido, basta de los hippies, acá viene el sonido heavy metal, era un poco eso, entonces uno decía, uy, qué bueno, vienen unos pibes con algo diferente, algo nuevo, que se parece a lo que yo escucho en mi casa de esos discos, y que acá no hay. Y así fue. Y bueno, y 2 años después, toqué con Iorio, en una banda que me invitó a tocar, que siempre lo cuento porque es como muy curioso. Que yo, viniendo de donde vengo, de donde soy conocido, haya tocado con Ricardo.
Fue nada, un verano, un par de meses que tocamos un proyecto que se llamó Letal. Y nada, ese fue lo último que hice de proyecto de banda de hard rock o metal. Y ya después de ahí empezamos a buscar bandas donde hacíamos música pop y lo que hablábamos antes, tipo, aparece el New Romantic y esas sonoridades, aparece Soda con un sonido nuevo. Entonces un poco por ahí venían las influencias de las bandas que teníamos a partir de que yo dejo el heavy metal como banda, como estilo para mí. Y siempre todos esos proyectos con Topo, baterista nuestro de Pericos, que lo conozco del 82. Entonces siempre en todos los proyectos estuvo el Topo, en casi todos los proyectos. Y nada, y ahí es cuando, en ese periodo que también que cambia mi forma de escuchar música, de qué tipo de música escucho y todo eso, y entre medio de eso, todo venía rumbeado para esa sonoridad ochentosa, de repente chum, nos choca de costado los Pericos, y aparecen los Pericos de golpe, boom. Y hace que dejemos todo lo otro, porque Pericos se llevó puesto todo. Todo. Después de 19 años, Rubén Magnano regresó a Atenas, la capital griega en la que había coronado su gran obra maestra al frente de la generación dorada al ganar como entrenador de la selección argentina de básquet la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2004, el anhelo más alto de este deporte y algo que Argentina consiguió solo esta vez. Así fue que el cordobés terminó de inscribir su nombre entre los entrenadores más destacados de la historia del básquet. Súper exigente, metódico y apegado a estrictas reglas de convivencia, Magnano fue el arquitecto de la generación dorada. Comandó una camada de estrellas, con Manu Ginóbili a la cabeza, que encontró en el entrenador un guía para cambiar la historia y, antes de Atenas 2004, conseguir una hazaña imborrable: derrotar a Estados Unidos, que entonces llevaba 58 victorias consecutivas y nunca había perdido jugando con sus estrellas de la NBA, la mejor liga del mundo. ¿Cómo hizo Argentina para alcanzar lo más alto del básquet mundial? Hay varias cuestiones: el crecimiento de la Liga Nacional, el éxodo de jugadores a Europa, el alto grado de compromiso de los jugadores y el placer de jugar y de estar juntos. A un nivel de competencia tan alto, lo que un entrenador hace en la charla previa no es motivar, sino activar a los jugadores. Magnano, que considera a Ginóbili el mejor deportista argentino de la historia, explica que es un jugador que en toda su carrera tuvo un alto grado de coraje para levantar sus niveles día a día y siempre querer ser mejor. En esta misma línea, en esa convivencia sostenida, tuvieron que aprender, jugadores y entrenador, que por más que no fueran protagonistas, sin jugar podían llegar a ser muy importantes. Debían estar no listos, sino preparados para saltar la cancha, afirma. Tras ganar el oro en Atenas 2004, Magnano asumió la dirección técnica de varios equipos e incluso estuvo al frente de las selecciones de Brasil y Uruguay. Sin embargo, en estas 2 décadas, no volvió a ser convocado para ningún rol en la selección argentina. Decisiones de dirigentes, supone, pero ¿quién le quita lo ganado? Para leer la nota de Juan Ignacio Pereira, entra a la agenda.buenosaires.gov.ar. Para 1972, Reginald Kenneth Dwight ya había cambiado legalmente su nombre al de Elton Hercules John. Estaba en una fase imperial a la cual podemos ponerle inicio en su segundo y epónimo álbum de 1970 y cerrarla con Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy de 1975, aunque los 3 siguientes discos son mucho más que una coda. Pero antes, Elton, un niño prodigio que demostró condiciones en el piano desde los 4 años, pese a sus manos eternamente pequeñas, ya que para su momento de estrellato había perdido la práctica en la lectura. Tampoco le hacía falta, decía. No notaba nada. De ahí que a lo mejor le costaba recordar las canciones de 2 discos atrás. Alguien con una mansión, una flota de Rolls Royce, con una 50 de lentes que encargaba en Hollywood, un gusto por teñirse el pelo de distintos colores, con un manager que era su pareja no blanqueada, alguien que viajaba para sus giras en el Starship, el avión privado más asociado a Led Zeppelin. Alguien con una pasión de melómano por escuchar música, vieja y nueva, que continúa hasta hoy.
Tal como Elton reflejaría en sus memorias, ese disco setentero, Goodbye Yellow Brick Road, que ya tiene 50 años, fue más oscuro de lo planeado. Canciones sobre tristeza y desilusión, sobre alcohólicos y prostitutas y asesinatos. Una sobre una lesbiana de 16 años que termina muerta en el subte. Pero siguió vendiendo y vendiendo hasta que no podía comprender quién lo seguía comprando. Vendió y vendió hasta topar los charts de su país y Estados Unidos. Lo que siguió fue el ascenso de una diva con el que la prensa no supo qué hacer, pero el efecto, el impacto, desbordaba lo conocido. Elton John se convertía, así, en la gran bestia pop de la época. Para leer la nota de Pablo Alonso, entra a la agenda.buenosaires.gov.ar. Hablaste de la reinvención y pienso en otra etapa clave que fue la partida de Bahiano y, consecuentemente, especialmente en lo que tiene que ver con vos, ese cambio de rol Sí. que implicó asumir un protagonismo. Sí, fue muy loco. Fue como que dijimos, vamos a seguir como sea. No importa, comuniquemos que la banda va a seguir. O sea, la partida de Bahiano fue repentina y Fue repentina, fue fuerte. fue inesperada para ustedes. Fue, sí, si bien él se lo veía con cara de por ahí de no estar cómodo, la decisión fue repentina y lo que hicimos, bueno, ok, perfecto. Vamos a comunicar que seguimos, que se queden tranquilos, que vamos a ver cómo encontramos la vuelta. Ahí fue donde empezamos 2002, 2003, 2004. Y ahí empezamos a ensayar como terapia ocupacional, no sé cómo llamarlo. Ensayábamos, tocábamos, y yo cantaba coros, entonces me puse a cantar. Hiciste terapia ocupacional porque estaban como en ese limbo en el que Sí. no se sabía bien para dónde iba a salir la banda. Estábamos huyendo, pero para adelante. Entonces, así como definíamos. Y de repente, bueno, también se fue el manager en ese momento, que era el hermano de Bahiano, entonces quedó como un poco la cosa como acéfala. Y en ese momento también empezamos a ensayar y Ana, nuestra manager actual, desde ese momento, que también es madre de mis hijos, Sí. entró así, bueno, ustedes fíjense qué van a hacer, yo tengo que ver que los ayudo a ver qué pasa acá en la oficina, que los papeles, algo que... No es que ella venía trabajando en... No, ella había hecho un par de trabajos de producciones haciendo fundraising. Entonces tenía un poco de experiencia ya en montar cosas. Y se metió a darnos una mano para decir, bueno, a ver qué van a hacer. Ustedes decidan qué van a hacer, pero yo los ayudo a ver qué onda con lo que hay acá. Si quiere hacer un inventario, no sé. Entonces, bueno, empezamos a andar en los ensayos. Empecé a cantar yo y sin querer terminé cantando. ¿Nunca se planteó incorporar a alguien? Pensamos en un momento, pero al final el intento que tuvimos era un amigo nuestro venezolano que al final se bajó porque estaba más en su proyecto que en venir a cantar en Pericos. Y ahí empecé a cantar yo y pum, pam, pum, pam. Y un día llaman de Perú para un programa de televisión para que vayamos. Entonces Ana le dice, pero mirá que el cantante cambió. Dice, bueno, no importa, pero queremos que vengan igual porque es un programa, un reality de cantantes. Queremos que vengan y nos toquen la canción, playback por suerte. Y Pero playback tuyo. sí, con mi voz, claro, sí. Entonces hicimos así, bueno, vamos, perfecto. Entonces grabamos 3 temas con mi voz, para que sea con mi voz, obviamente, y nos fuimos. Y arrancamos. Y dijimos, bueno, arrancamos, listo. Ese día, me acuerdo, después a la noche hicimos un show en un pub en Lima con unos amigos que nos armaron todo. Y arrancamos. Y fue como, bueno, empezamos. Y después hicimos una fecha en Teatro Vorterix. Después tocamos en el Festival de la Cerveza con Divididos y Café Tacuba. Después una gira por México y empezamos a andar. Y yo adaptarme al rol. Entonces, ¿Te costó? Y sí, llevó un tiempo. Porque eso es... pasás a un lugar de mucha exposición en muchos aspectos. Y nada, también, vamos para adelante, dale. ¿Y cómo lo fuiste manejando? ¿Así medio silvestremente o...? Como podía, como salía, qué sé yo. Me miraba los videos, cómo he salido, tratar de mejorar algunas cosas, profesora de canto, y andar.
Recuerdo una charla que tuve con Ricardo Mollo, porque compartíamos profesora de canto, y con Ricardo yo tengo una relación muy, muy buena, y que también él me explicaba que cuando él empezó a cantar en Divididos, Lucas se muere en diciembre del 87 y Divididos arranca en el 88, él empezó a cantar de la nada, él no cantaba mucho, cantaba poquito, y dice también que en un momento fue como, durante un periodo de adaptación era muy duro porque terminaba cansado, con la voz rota, sensación de frustración, un poquitito, pero dice, vos seguís que en un momento hay un clic y un periodo en el cual se te da vuelta todo y te vas a sentir cómodo, vas a cantar mejor, y mejor no porque afines mejor, ni porque la voz esté perfecta, sino porque vos vas a transmitir. Es como que vas a entrar en el rol, y lo importante es eso, ¿no? Entrar en el rol y transmitir, más que ser perfecto. Entonces, un poco, eso también me sirvió. Cuando se produjo el clic, fue genial. ¿Qué es lo que más disfrutás hoy de estar en el escenario? Si lo que más disfrutás es estar en el escenario, digo, en relación a la posibilidad de grabación, por ejemplo, entre el vivo y la grabación. Las dos cosas me gustan, pero el vivo me gusta más. ¿Y Es más qué divertido. es lo que más disfrutás del vivo hoy? No, es que todo me flashea cantar, así como digo, uy, loco, estoy cantando. Como que cada tanto bajo un poco a la tierra de decir, de salir de la rutina, ¿no? Ya van a ser 20 años que estoy cantando. En marzo van a ser 20 años. Entonces es como que miro para atrás o para el costado o miro a los compañeros y todo y flasheo. O sea, hay canciones que me gustan más cantar que otras, pero hay un constante decir, mira lo que está pasando, estás cantando en una banda, con tus amigos, con tu banda de siempre, después de 30 y largos años, estás viviendo de la música, qué mejor, o sea, y es un ejercicio lindo porque te potencia, o sea, está bien que uno tiene una rutina donde hay cosas que te cansan, cosas que son como cualquier rutina, pero está bueno, como te digo, bajarme un poco de la nube de pedos y decir, wow, mira lo que tengo esto que es un lujo, es una profesión que me dio la vida, que también nos la ganamos laburando, ensayando, haciendo un equipo, y en un momento decís, haces un ejercicio y clic, y le agradezco a la vida lo que tengo. Es así. Y en el momento de grabar, me imagino que en los proyectos también aparece mucho el rol de productor, como muy, muy central. Por ejemplo, pienso en proyectos como Friends o en el último disco de versiones, en el que hay como un trabajo previo de selección y tal vez de prueba bastante especial, ¿no? Sí. Bastante especial y bastante apartado de lo que se puede Pero por ejemplo, esperar, tal vez. en Pericos producimos todo, o sea, tenemos si bien los chicos respetan mucho mi opinión y mis decisiones, a veces, pero digamos que es un trabajo muy, muy democrático, muy lindo, porque nos conocemos cada uno cuál es su fuerte y demás, y fluye, digamos, el trabajo colectivo en Pericos. No es que es el resultado de una pelea o de necesariamente negociar. Es como que hay un conjunto de intersección entre los 6, amplio y lindo y rico, que potencia, ¿no? Que sea ágil la preproducción, la producción, la selección de canciones. Si bien cada uno tiene su gusto, su personalidad, como te digo, ese conjunto de intersección en el medio es bastante rico, digamos, y al mismo tiempo hace que todo funcione. Pero el resultado, por ejemplo, en Viva Pericos, en el disco de versiones, es un repertorio muy ecléctico. Un poco fue eso también, porque salir un poco de lo obvio. No es que íbamos a hacer temas de Marley, temas de UB40, no sé, o temas de Charlie necesariamente, o de Soda. Es como buscamos por todos lados, empezamos a derribar prejuicios o preconceptos que por ahí, ¿viste? Entonces en esa búsqueda hicimos un ejercicio muy lindo de probar cosas, desde Dama Gratis a Shakira, Jarabe de Palo. ¿De Damas Caetano. Gratis quedó algo? No, hicimos una maqueta.
No quedó nada. Como te decía, no sé, Caetano, Jorge Benjor, hicimos un montón de cosas que fueron muy divertidas, pero al final encontramos que esas 11 eran el balance justo. Claro, y ahí hay un poco de todo también, porque hay Roberto Carlos, Roberto Carlos, Julio Iglesias, Calamaro, Soda con el tema de Melero, Robbie Draco Rosa, Drexler, los hermanos Matamoros de Cuba de hace 100 años o más, y un sector de música regional mexicana, de artistas que son muy de allá. Es como que hubiésemos elegido, como que viniese un mexicano y eligiese Chaqueño para Vecino, Banda 21, y no sé, artistas muy de acá. Claro, que capaz lo lleva a México y no son, de hecho, no son canciones. Hicimos nuestras versiones de Próximo Viernes, Tatuajes, un tema que allá en México gusta mucho. Después Vete Ya con la Delio Valdés, que quedó buenísimo. Y Tu Cárcel, que ese ya es un clásico de toda Latinoamérica, digamos. Es un tema que, si bien es mexicano, del Buki, es un tema de Marco Antonio Solís, que todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo canta. Y de alguna manera es mantener como el espíritu del álbum, pese a que ya no es una dinámica que funcione en la escucha, ¿no? Porque ya claro, la forma de escuchar es otra. Sí, somos vieja escuela, nos gusta el concepto álbum. No necesariamente tiene que ser un álbum conceptual donde todo gira alrededor de una temática, sino más bien canciones que son de un momento, que reflejan un momento, que están emparentadas por el momento en que se compusieron igual. Pero también nos cuesta un poco ser simples y como que lo sentimos solito a la canción sola. Nos gusta que esté acompañada de otras. Entonces es como que tenemos todavía esa cuestión de que es un álbum lo que hay que hacer, no un disco con un tema o dos. Nos cuesta eso. Están haciendo también un documental, por lo que algo llegué a espiar. Sí, estamos así, muy entretenido porque para el último concierto del Teatro Ópera nos llamamos a Pichón Baldino, que es un capo en cuanto a la puesta de espectáculos, creador de La Negra y de La Guarda. Y ha trabajado por todo el mundo coacheando y dirigiendo espectáculos que incluyen artistas, actores, acróbatas. Entonces, para darle una dinámica diferente a un show de Perico, donde aparezca nuestro cuerpo también en la música, no estar estáticos. Tampoco ser unos payasos haciendo pasitos, ni tampoco haciendo piedras clavadas. Entonces fue muy interesante porque fue un trabajo que arrancó de atrás. No fue solamente armar un show, sino ejercicios entre nosotros de teatro, de yoga, de expresión corporal, para usar un término viejo. Muy divertidos, que nos llevó a hacer interacciones entre nosotros, cosas muy, muy lindas que nos alivianó muchas cosas, nos unió de otra manera, nos refrescó los lazos y además para el show fue espectacular porque generó eso, una dinámica diferente nuestra, ¿no? Y hicimos el concierto y grabamos también lo previo, todos esos trabajos de preparación, de entrenamiento, de coach, muy divertidos. Hay cosas muy lindas ahí. O sea, todo eso se fue registrando y eso va a ser un documental. Estamos en eso, estamos viendo. Sí, lo tenemos preparado, muy bien armado, la gente que trabajó muy genial. Y estamos viendo cómo articulamos la publicidad de eso. Ajá. Cómo hacerlo público. Aunque estamos con agua, no quiero cerrar la charla sin hablar un poquito del vino. Ahí va. Sí, bueno, el vino para mí, en mi caso y también en mi generación, el vino estaba en la mesa desde siempre. De otra manera, no de la forma más ahora erudita y sofisticada o con tanta información. Antes había vino siempre en la mesa. Un vino, una soda, y era la bebida que acompañaba las comidas a la noche o los mediodías, los sábados, domingos. Entonces había una cultura vinera en mi vida. Después empezás a probar vinos de mejor calidad y
y te empiezan a gustar y me gusta el tema de investigar y hacer un curso y otro, y después hacerme un club de vinos, hacerme de contactos en las ferias de vinos, acercarme a los vendedores, a los productores, a los enólogos. Yo como conocido por la música, entonces acercarse de una forma más directa. Entonces, y esto como por curiosidad. por curiosidad y por gusto. Entonces empecé a comprar libros, a hacer, como te digo, a revistas, a moverme, a leer, a estudiar por mi cuenta. Y así fui dando con gente grosa del vino, que conozco bastantes enólogos, y ellos saben de mi pasión por el vino, y que me encanta saber, no solamente tomarlos y disfrutarlos. Y así di con Marcelo Pelleriti, enólogo que fue durante mucho tiempo gerente y enólogo principal de Monteviejo, del Clos de los Siete, con quien trae una amistad muy hermosa, y empezó la idea de hacer vinos juntos, poner yo mi impronta y él poner su vino, elegirlo entre los dos, qué tipo de vino, él lo hace por supuesto, y elegir entre a los dos qué tipo de vino. Y así fue como creamos el vino al Malbec Caster, que es un Malbec con una etiqueta que tiene un clavijero en la Stratocaster. Es un rosado que se llama Pink Flood, que es la inundación rosada. Y después el vino de alta gama, que es el Gran Baleirón. Hechos ahí por Marcelo, con mucha calidad y con mucha proyección, porque tiene un nombre muy importante en el mundo del vino internacional y porque ha tenido premios y el vino tuvo altos puntajes también. Así que es mi pasión llevar a cabo a modo de hobby, pero también a modo de emprendimiento, y que también me hace viajar y conectar con gente de otro mundo, de otras pasiones parecidas, donde también hay inspiración, creación, y que tu creación basada en tu gusto después se expone al gusto de los demás, como un vino, como una música, que es algo también importante, que está de hecho en la etiqueta del vino, lo puse en la contraetiqueta. Y después también acheto balsámico y aceite de oliva con la gente de la UR, que también que me encanta, son mis pasiones. La gastronomía me gusta mucho. Tengo clubes y grupos de amigos que nos juntamos a comer, a disfrutar de la buena comida, de diferentes estilos, uno más formal, serio y que tiene muchos años, que se llama The Fork. Otros un poco más informales, pero todos alrededor de la amistad y la buena gastronomía. La buena gastronomía, entendiéndola como algo honesto, rico, hecho con productos nobles sin zaraza, digamos, ¿no? sin verso. Cosas bien hechas y con honestidad gastronómica y calidad en la materia prima. Es lo que me gusta a mí, es eso. Juanchi, muchas gracias por la No, charla. a vos, Irene, por favor. Ya brindaremos. Es un placer. Por favor, nos faltó el vino. Hasta pronto.